Amigos bonsaiistas, como os comenté en un short, vamos a trabajar este pequeñín. Este pequeñín, que es un Pinus parvifolia, un Goyomatsu, un pino blanco japonés, sin injertar, silvestre, os explicaré las diferencias entre los injertados y los no injertados, y bueno, que ya tenía yo ganas de meterle mano, así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Amigos, antes de meternos a trabajarlo en interior, quiero que veáis un poquito de cerca las características de este arbolito, Como os he comentado, es un parvifolia sin injertar, ¿vale? Un silvestre importado de Japón hace muchos años por un buen amigo y compañero, y hace como 10 años lo adquirí yo, 10, quizá 12 años. Entonces, fijaros un poco la distribución de ramas que tiene. Es bastante buena. El año pasado se le trasplantó y bueno, pues típico de esta especie es que a veces te secan alguna ramita, como es este caso. Ha secado media rama, Nada que me haga temblar, ni muchísimo menos. Os comento que la parte de atrás, la parte trasera de este arbolito, da en donde le tenía, en el banco de cultivo, más hacia la sombra, con lo cual es curioso que tiene un desarrollo bastante mejor que el que le da a pleno sol. Es curioso, lo he ido observando, y la frondosidad siempre es mayor en algunas épocas del año, cuando le da más un poquito la sombra. De hecho, es aconsejable, aparte de que es necesario que tengan unos inviernos fríos para el desarrollo óptimo de esta especie, es aconsejable luego en verano tenerle en una ubicación un poquito más sombreada, fuera de estos calores tan brutales que tenemos aquí en Madrid, en la zona centro. Entonces, es una cosa a tener en cuenta de cara a esta siguiente primavera. El ápice, como veis, se nos ha clavado hace años, y bueno, tenemos que bajarlo mucho en altura, tenemos que podarlo, y en eso va a consistir el trabajo, ¿de acuerdo? Le tengo en una carretilla porque estoy solo, y la verdad es que este árbol pues pesa muchísimo. Ahora, cuando me veáis al lado de él, veréis las dimensiones. Entonces, el tenerlo dentro del estudio hasta que termine, pues no es aconsejable para el árbol, porque de repente le aumento la temperatura. Con la carretilla, pues tengo la opción de sacarlo siempre que termino un trabajo con él, y lo voy manteniendo fuera. Pues ahora sí, visto el arbolito y presentado para todos vosotros, nos metemos con él a trabajarlo. Bueno, amigos, pues aquí tenemos a este señor ejemplar, que es una verdadera maravilla. Lleva en mi jardín unos 11 años y fue importado de Japón. Lo adquirió por primera vez mi amigo y compañero Tomás Usán. Tomás, si estás viendo el vídeo, un abrazo y un besazo muy grande. Compañero mío, tenemos el mismo maestro, Carlos Lázaro, de Bonsai Colmenar, aquí en Madrid. Y bueno, a ver, os comento. El pino blanco japonés, prácticamente todo lo que se va encontrando en los viveros y en las colecciones es injertado sobre distintos pies. El más común es el pino Tumbergi, se injerta sobre Tumbergi. Da mucha más facilidad a la hora de su cultivo,
Y luego, por otro lado, una de las cosas importantes que veis aquí es que no se alargan tanto las ramas. En el silvestre sí se alargan más las ramas, debido a la dificultad que tiene su cultivo en maceta. No por ello no se cultiva bien como bonsái, bueno, a la vista está. Pero sí es cierto que son mucho más compactos, hay mucha más densidad en los pinos Thunbergi injertados, y eso facilita mucho, visualmente es mucho más atractivo, mucho más bonito, pero no significa que esto no sea para mí un joyón de árbol, ¿no? Entonces, como veis, es que se me sale por todos los sitios. Y bueno, el garaje no es pequeño, pero claro, acostumbrado a trabajar árboles, a mí me gustan los árboles grandes, pero aquí creo que se me ha ido la mano, ¿no? Es una maravilla de árbol y bueno, se nos ha ido, hay que volver a alambrar, hay que recoger este ápice, bajarlo un poco, incluso ya veré si lo sustituyo, no lo sé. Vamos a ir de abajo a arriba. Lo primero que voy a hacer va a ser limpiar. Me estoy planteando podar alguna de estas ramas, ya veré si hago una poda completa o de los frentes. El año pasado se trasplantó, hay un vídeo donde sí podé una rama. Este árbol está muy acostumbrado ya a mi jardín y sí es cierto que en los trasplantes hay que tener especial cuidado, porque luego son pinos que, lo veo en las colecciones, tienden a secar ramas, no sé por qué. Yo con este arbolito me ha secado una rama en la parte de atrás, parte de una rama, después del trasplante. Por lo demás está increíble, de hecho ahora os lo acercaré, aquí tiene una piña. Ya tengo algún vídeo, no sé si algún short o algún vídeo, creo que es un short, que os voy a dejar por aquí arriba, donde tuvo piñas y recogí los piñoncitos que no han germinado. El Goyomatsu, sabéis que es un pino que aquí en España no se da en todas las zonas de España. Necesita unos inviernos fuertes, unos inviernos duros. Si yo a este árbol de repente le cambio la temperatura completamente durante 4 o 5 días aquí en el garaje, que estaremos a una media de 10 grados, no hay calefacción aquí, pero siempre por la casa, por la caldera, etcétera, pues tenemos a lo mejor 8 o 10 grados más que al exterior. Al árbol le vuelvo loco. Y ahí sí que os comento que en otra especie no, pero con el Goyomatsu respetar sus temperaturas es lo ideal. Ojalá yo pudiera hacer el trabajo de una vez, tirarme un día o dos, que incluso si son 2, por la noche duerme fuera, ¿vale? Entonces era un apunte importante que quería que tuvierais sobre esta especie. Me voy a liar ahora a hacer una limpieza de ramas débiles y vamos a ir acortando también ramas y hacer una poda. Estamos todavía en un buen momento para ello, no ha empezado a moverse, a diferencia de otros arbolitos aquí en mi jardín. Entonces empiezo por ahí y luego empezaremos a colocar sobre todo ramas secundarias y terciarias, porque las primarias ya las tenemos en su sitio, y a por él. Como os comentaba, estamos hablando de un tronco, fijaros mi mano, más o menos tiene así una anchura a grosso modo de unos, si llegamos hasta aquí, unos 12 centímetros y medio, poco más o menos, y el diámetro, que sí lo he medido, son 40 centímetros, es decir, es un árbol con un tronco importante, con lo cual la relación entre ese tronco y la maceta donde está, pues es maravillosa. Bueno, pues en la limpieza, como podéis ver, tenemos, pues nos dedicamos a quitar ahora mismo ramitas débiles, ramas secas, tenemos que dedicarnos a hacer esa limpieza. Incluso, por ejemplo, tenemos aquí en estas ramitas tocones, tocones viejos, que es preferible limpiarlos ahora como primer trabajo
a tener que, a la hora del alambrado, parar y empezar a tener que parar ese alambrado y tener que romper, o sea, hacer esos tocones, ¿eh? Entonces es mucho mejor ir limpiando ahora. Mira, este tocón que tenemos aquí lo vamos a dejar porque siempre son puntos buenos de anclaje, ¿eh? No sé si os entra la cámara, ¿veis? Es un tocón importante y nos puede servir como punto de anclaje. Aquí tenemos de la misma forma pues ramas secas, y en eso está consistiendo este primer trabajo. Una de las cosas que sí quiero explicaros con respecto del Goyomatsu, y para eso voy a ampliar un poquito la imagen porque es importante, sobre todo es en relación a las acículas y trabajar el árbol. Ahora os lo explico. Hay que tener especial cuidado cuando trabajamos las ramas y sobre todo cuando hay mucha densidad. En este caso tenemos muchos espacios abiertos y es trabajar con mucho cuidado del interior hacia el exterior. No metamos la mano así a lo bruto porque las acículas del pentafila son súper quebradizas, muy quebradizas. Mirad, se tocan, no se doblan, directamente se parten. Entonces, no nos damos cuenta y empezamos ahí a meternos como un elefante en una cacharrería, y entonces luego resulta que empezamos a ver que se nos... hojas sequitas, de color feo, y es por eso, porque las hemos partido. Entonces hay que intentar trabajar del interior hacia el exterior, y aquí es lógico, todos podemos romper alguna aciculita, pero sobre todo en el tema del alambrado, muchísimo cuidado en eso, ¿vale? Queda dicho y avisado. Pues seguimos con la limpieza. Fijaros, en el ápice pues hay muchísimos tocones, ¿vale? Que no tiene ningún sentido dejarlos. Estos son posiblemente de podas antiguas que le haría yo al arbolito cuando lo empecé a trabajar, y claro, cuando me vi con esta especie lo trabajaba con más miedo que Dios talento. Al contrario, aquí tenemos una rama que está por el otro lado, que sí tiene una pequeña viena muerta que podríamos hacer un sari y veríamos a ver al final, pero desde luego todo esto que tenemos aquí, esto hay que quitarlo. Amigos, ya he terminado de limpiar ramas secas, esos toconcitos de los que os he comentado, y he dejado algunos tocones por si los necesitáramos como tensor. Entonces, ahora vamos a hacer una poda selectiva de brotes, os explicaré cuál es el criterio, como os he dicho, y vamos a ordenar y ver si nos sobran ramas o no nos sobran ramas, ¿eh? Según lo vaya haciendo, porque digamos que la estructura del propio árbol ya está hecha, ya la definí hace unos años, entonces tal y como está este árbol, liarse a cortar ramas pues tampoco lo veo. Por ejemplo, el hecho de querer cortar, que es una de las cosas que a mí se me había pasado por la cabeza, para dejar ver todo este árbol, o sea, lo que es el tronco, pues es algo que tampoco lo veo algo natural. Me gusta dejar ciertas masas, se ve el inicio del tronco. Este nebari lo vamos a limpiar, este sari lo vamos a limpiar y haremos algo ahí para que resalte un poquito más al frente, pero va a ser ordenar pisitos. Y si os fijáis, al habérseme secado parte de la rama esa trasera, me queda aquí un hueco para la trasera, hueco que quiero compensar con una rama trasera que se me divide en tres y la voy a bajar, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora nos vamos a liar a podar para intentar que en la brotación de esta primavera y en las siguientes temporadas intentemos retroceder un poquito más la brotación en el pino blanco, que es bastante complicado. Entonces vamos a ir podando, voy a hacer unas ramas para que lo veáis y luego ya me lío yo fuera de cámara, porque si no se nos va a hacer absolutamente eterno. Para la poda vamos a ir llevando un orden por niveles, ¿eh? Entonces,
para enseñaros un poco el más llamativo, tenemos aquí una parte inferior, un piso inferior que se nos está alargando muchísimo. Entonces, vamos a cortar esas longitudes y en base a ese piso vamos a seguir llevando los distintos pisos, siempre desde la parte inferior hacia la parte superior. Os acerco la cámara para que veáis un poquito cómo lo voy a hacer. Fijaros, esta es la parte que os acabo de decir, que tenemos un poquito más hacia afuera y que pertenece, si lo podéis observar, a esa rama, ¿vale?, que se me divide en la base en dos. Una que sale hacia el frente y otra que nos cubre el plano, según lo estáis viendo vosotros en el vídeo, izquierdo y trasera. Entonces vamos a empezar a podar, a cortar longitudes por aquí. Mirad, aquí tenemos esta primera rama, que es la que más se nos va, y en este caso voy a cortar dejando estas dos ramas pequeñitas, ¿vale? Justo en la parte posterior tiene también aquí, si veis, otro brotecito pequeño. Entonces esta longitud la voy a cortar. Corto dejando un centímetro y algo. Nos venimos a esta otra rama que tenemos aquí. Esta es una rama que tiene, inicia un brote aquí, otra ramita aquí, y luego me sale una horquilla y otra horquilla. De cada horquilla me salen otras dos. Pues voy a cortar las dos inferiores. Y así voy a ir haciendo ahora alrededor del arbolito. Amigos, esta es la parte trasera del árbol. Prácticamente, bueno, he descargado mucho, más todo lo que hay en el suelo. Entonces, una cosa que os quiero comentar. En este caso es un árbol que se nos ha disparado de crecimiento y queremos otra vez darle su forma, que al final del vídeo se va a ver que es su forma y todo muy bonito y ordenado. Pero con respecto a las longitudes de los escalones, para conseguir la triangularidad en algunos casos, como por ejemplo esta rama de acá, que tiene muy poco verde en la parte trasera y todo lo tiene en la parte de delante, pues tendremos que, aparte de con el alambrado intentar retroceder, dejarlo un poquito más hacia afuera, para hacerlo en 1 o 2 años, ¿de acuerdo? Esto ya al final del vídeo, cuando ya está todo ordenado, os lo diré. Es decir, ahora, ante la duda sobre algunas de las ramas, para no hacer la gracia de podarlo como si fuera un seto y dejarlo todo con triangularidad y formita, no es el caso. Ante la duda vamos a ir alambrando, y una vez que vayamos terminando los distintos planos del árbol del alambrado, podemos recortar o a lo mejor no, ¿vale? Iremos podando en 1 o 2 años para conseguir acortar ese plano en sí. Bueno, pues voy a empezar ya con el alambrado, siempre de abajo arriba. Voy a trabajar esto antes de nada, estas maderitas, para resaltarlas como sari, y de un tirón empezamos a ir alambrando. Os voy explicando nivel por nivel cómo va a ir yendo. Amigos, soy yo, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que me ha pillado una gripe tremenda y he estado sin voz pues casi una semana. Os comento, había dejado el trabajo en el alambrado de esta parte y de esta. Entonces, aunque sea con esta voz, pero hay que continuar porque si no el trabajo se me va a echar encima. Ahora vamos a continuar con el alambrado de este nivel y de este. Aquí no hay mayor dificultad, es simplemente colocar ramas y, por supuesto, seguramente podar alguna que no nos haga falta. La dificultad mayor la vamos a tener en este otro nivel, que espero ya tener mejor voz
porque aquí sí vamos a tener que decidirnos en podar alguna de estas ramas, porque se nos están cruzando ramas muy fuertes, muy poderosas, pero no podemos quedarnos con todo. Y como me decía un gran maestro del bonsái y otro en artes marciales, en muchos casos menos es más. Disculpar la voz, espero que antes de terminar el vídeo y editarlo la haya recuperado. Así que, como os he comentado, aquí en estos dos niveles inferiores, lo único que hay que hacer ahora es colocar un poquito las ramitas y vamos a empezar con el alambrado completo de esta tercera y cuarta rama. Justo en el ápice, aquí hay unas marcas de alambre de hace tiempo y bueno, esto no lo podemos arreglar. Es lo que hay y con esto hay que trabajar con el desarrollo del árbol, irá mejor. Pero quiero que veáis esto, esta parte, esta rama, que por eso ha estado tanto tiempo así alambrado. Esto se desgajó hace tiempo. Ha soldado bastante bien, pero tenemos aquí una parte que continúa siendo frágil. Entonces, a la hora de alambrar y trabajar el ápice, vamos a mantener esta curvatura sin modificarla. Anclaremos, es posible que dé algo de rafia para asegurar, pero todo lo vamos a hacer trabajando desde aquí. Amigos, esto se ha ido alargando bastante este vídeo, pillé una gripe tremenda, ya os dije que me había quedado sin voz, he ido haciendo otros trabajos y poco a poco lo que hice fue terminar el alambrado fino, os cuento, ya veis, y ahora lo único que nos queda, no por eso es lo menos complicado, es ordenar todas las ramas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí voy a empezar la casa por el tejado. ¿Por qué? Dos motivos. Primero, la frondosidad es tremenda. ¿Qué ocurre? Cuando yo me meto en un piso superior, toco el inferior y lo descoloco. Dos, el goyomatsu, como os he comentado, y realmente a la hora de alambrar ha sido una labor de chinos, hay que hacerlo de dentro hacia afuera, para no romper las acículas, que son tremendamente quebradizas. En el silvestre, todavía nos aguanta un pelín. En los injertados es tocarlas y se parten. Aquí también, pero menos. Pero es la dificultad que hemos tenido. Entonces, por eso voy a empezar trabajando, ir colocando del ápice hacia abajo
lógicamente voy a tener que recolocar muchísimo más porque no tengo la misma visual, la misma perspectiva que si empiezo abajo arriba, pero la especie y las circunstancias mandan. Así que terminamos ya el trabajo, os lo presento y espero que os guste, ¿vale? Vamos a darle caña a las ramitas. Amigos, pues este es el resultado. A la vista queda. Hemos conseguido bajar el ápice y hemos compactado el verde, que era muy necesario, se había disparado mucho. En esta zona de acá, si os fijáis, hay un ligero descuadre en la triangularidad en esta zonita, para que lo veáis. Entonces eso lo que he hecho es no subir mucho los brotes para dejar que se alarguen un pelín y coja un poquito de elongación y así poder equilibrar un poco esa triangularidad. Algunas de las ramas que teníamos para quitar, como es esta que os lo dije en uno de los vídeos, pues la hemos tenido que eliminar. Y luego el ápice, fijaros que ha bajado muchísimo. Este ápice estaba pues por lo menos casi como 4 dedos más alto y le hemos bajado. Os enseño la parte trasera. Aquí nos queda la parte trasera, también bastante compactada. Aquí tenemos una rama que al moverlo ahora se me ha movido un poquito y la colocamos. Pero bueno, es que el principal tema de este árbol ha sido el alambrado fino. Entonces, claro, estaba totalmente descuadrado, muy elongado y hay muchísimo alambre, más del que me gustaría, pero es lo que hay. Pues amigos, con esto despedimos este trabajo, no sin antes pediros disculpas por el retraso en la edición del vídeo. Como ya habéis visto, en parte del vídeo me pilló la gripe y bueno, fue un verdadero desastre. Y además quería aprovechar esta luz con la noche de fondo para que veáis la belleza de este arbolito, que por cierto ya ha empezado, estaba acabado antes, pero ha empezado ya a brotar, con lo cual en muy breve vamos a hacer el pinzado de este árbol. Así que nada, como siempre, dos cosas: disfrutar de vuestros bonsáis y cuidaros mucho, que quiero veros en el próximo vídeo. Chao, chao.